Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer una revisión, un unboxing de lo que es esto, ¿no? Y también de lo que tengo aquí, bueno, va de la mano uno con el otro. En primera instancia lo que tenemos es esto. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un adaptador, un convertidor de lo que es una unidad M.2 como esta que tengo aquí a USB ya sea micro USB, USB tipo C, USB normal del que se conecta en la computadora, de cualquier tipo de estos es un convertidor, ¿no? Tú vas a colocar esta unidad de M.2 o esta unidad de estado sólido en este convertidor y ya lo vas a poder utilizar como una unidad flash o una unidad USB. Lo va a hacer portátil, ya que este tipo de unidades van instaladas directamente en la tarjeta madre de tu computadora, ¿no? Y de esta manera pues ya te aseguras de hacerla portátil, de llevarla a cualquier lado y que casi cualquier dispositivo pueda leer este tipo de unidades sin tener que instalarla directamente en la tarjeta madre. Pero bueno, vamos a ir un poquito rápido con esto. Como ven, este es el convertidor, el adaptador. Y un dato muy importante, o que al menos considero muy importante, es que en la página en la que lo pedí debes de tener en consideración pedirlo para el tipo de formato de tu unidad que tengas, ¿no? Existen dos tipos de formato, uno que es NVMe y el otro que es formato SATA. ¿Cómo sabemos cuál es tal cosa? En nuestra unidad de M.2 vamos a fijarnos en los dientecitos que tenemos aquí, ¿no? Como ven, este tiene dos aberturas, una que tenemos aquí y la otra que tenemos acá. Esto daría a entender que este es un disco SATA. Si nada más tiene una abertura, como por ejemplo esta que tenemos aquí, y aquí viene todo liso, entonces significaría que este es un disco NVMe. Esto es muy importante para pedir lo que es el adaptador, ¿no? En la página encontré que hay uno especialmente para discos SATA, otro especialmente para discos NVMe y otro que acepta los dos formatos, pero era un poquito más costoso. Y bueno, pues aquí tenemos las especificaciones, que tenemos una velocidad de hasta 1 GB por segundo, que es fácil para instalar, y tenemos pues principales, una referencia a lo que es un auto, ¿no? Esto ya va, ahorita les voy a enseñar un poquito cómo es esto. En la parte de atrás pues vienen cosas chinas, ya que este es un producto chino, y vamos a sacarlo de su caja, ¿no? Al sacarlo de su caja vamos a encontrar lo siguiente. Aquí ya no hay nada. Encontramos un manual de usuario que te recomendaría demasiado leerlo por si tienes alguna duda o si no me doy a entender demasiado en este video, ¿no? Aquí tenemos, nada más es de un lado, y pues aquí tenemos el manual o el instructivo de cómo hacer esto. También encontramos un cable USB normal del común. Este cable es USB a USB tipo C, ¿no? Como ven, aquí está la entrada y su característica es que es 3.0. Esto va a garantizar una mayor velocidad siempre y cuando lo utilicemos en un puerto de nuestra computadora que sea 3.0. Bueno, aquí tenemos el cable. Viene con no sé cómo llamarlo, pero es como un tornillo que no es un tornillo, es como un remache de plástico para asegurar lo que es la unidad M.2, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí. Y en esta bolsita encontramos lo que es el adaptador. Vamos a sacarlo de su caja. Aquí tenemos una bolsita, la dejamos aquí. Y este es el adaptador. Aquí es en donde vamos a meter nuestra unidad de almacenamiento. El material se siente aluminio, pero de calidad media baja, ¿no? Aquí, como vemos, tenemos la entrada USB tipo C. Y en la parte de atrás encontramos una ventilación, que aquí es donde según se inspiran de un coche, ¿no? Como ven, aquí está la ventilación de un coche. Y aquí está, pues esta es su gran inspiración. Pero bueno, ¿cómo sacamos la tarjeta? Debemos presionar ambos lados de esta parte y jalamos hacia afuera. De esta manera obtendremos acceso a lo que es la tarjeta, donde podremos instalar lo que es el M.2, ¿no? Como ven, aquí está la ranura. Simplemente pues tendríamos que instalar el M.2 y listo, ¿no? Ya aquí pues simplemente haríamos lo siguiente. Introduciríamos esto. Ya aquí irían lo que es nuestro cable USB tipo C, y aquí iría a nuestra computadora. Pero ahora, algo muy importante que noté con este modelo en específico, no sé si en todo sea igual, pero en este modelo encontré un error, un fallo, o no sé si sea cuestión así del diseño. Al momento de sacarlo de su caja encontramos lo siguiente, ¿no? Aquí es en donde va la unidad M.2, pero estas bandas metálicas hacen un problema con lo que es la unidad. Déjenme les muestro un poquito, ¿no? Aquí tenemos el adaptador. Voy a sacar esta partecita de aquí, voy a sacar el M.2 y aquí lo tenemos, ¿no? Como ven,
este ingresaría en la parte de aquí. Simplemente lo metemos de forma diagonal y ya que está en forma diagonal apretamos y aquí en este insertamos lo que es el remache de plástico que teníamos anteriormente en esta bolsita. Este iría en esta parte de aquí, pero ahora aquí viene el fallo que descubrí porque al momento de introducirlo así en mi computadora no funcionaba, no lo detectaba y encontré este fallo, ¿no? Si nosotros retiramos esto, vemos que, como les mencioné anteriormente, aquí tenemos unas bandas metálicas y si volteamos el M.2 encontramos también archivo, bueno, no archivos sino componentes eléctricos. Aquí tenemos soldaduras, aquí capacitores, resistencias, etcétera, que cuando nosotros lo apretamos o hacemos sujeción del M.2 con la tarjeta, este tipo de circuitos tienen contacto con esto y lo que hace es provocar un cortocircuito, no sé cómo se le llame. Al momento de yo ponerlo así, encontré que la información no la leía la computadora, el disco no lo detectaba y básicamente no funcionaba. Pensé que esto era una estafa hasta que encontré la siguiente solución, ¿no? Tomar un poco de cinta plástica, cinta de papel, lo que tú tengas, y ponerlo en esta parte de aquí, ¿no? Para que de esta manera, bueno, asegurándome de cubrir básicamente toda la parte metálica que tenemos aquí. Aquí ya tiene un agujerito porque ya lo estaba probando y sí funcionó, ¿no? De esta manera aislamos la parte metálica de la tarjeta con la parte metálica del M.2 y de esta manera ahora sí podríamos poner la unidad así. Lo aseguramos con el remache de plástico, con algún tornillo que nosotros tengamos. Ahí está. Ya lo podríamos introducir en lo que es su carcasa metálica o de aluminio. Así ingresaría. Y ahora sí ya podríamos utilizarlo en nuestra computadora, ¿no? Este es un consejo que yo te podría dar y que yo encontré como error en este diseño, ya que si se anula o se quita la cinta, como te digo, el M.2 tiene como contacto con la placa metálica en donde no debería tener ese contacto y por lo tanto no va a funcionar en tu computadora. Pero bueno, esto es lo que te podría mostrar con este video. Aquí podría casi ya darlo por terminado. Básicamente pues es esto. Ya aquí podrías utilizar pues tu cable USB, conectarlo a tu computadora, a tu teléfono, a tu laptop, donde tú tengas contacto con algún puerto USB 3.0 o 2.0 y ya aquí puedes almacenar películas. La velocidad de este adaptador sí la considero un poquito elevada, unos 50, bueno ya va a depender de qué tipo de archivos le muevas y de dónde los muevas, ¿no? Pero la velocidad no llega a 1 GB, al menos en donde yo lo he probado, pero sí me hace funcionar lo que es la unidad de almacenamiento, ¿no? Esta unidad, este adaptador me costó alrededor de unos 100 pesos, 200 pesos mexicanos aproximadamente. Si les voy a dejar aquí por aquí el precio, lo compré en la plataforma de AliExpress. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo en cuestión de este video, ¿no? Si te gustó, te sirvió, déjame saber en los comentarios, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.